¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Comienza Agenda Económica, edición AM. Gracias por estar con nosotros en vivo, por supuesto. Son las 8 de la mañana con un minuto. Estamos iniciando esta transmisión multiplataforma a través de nuestra transmisión televisiva en nuestro sitio web en cnnchile.com. Nos pueden escuchar también a través de nuestra señal en X y también, por supuesto, a través de nuestra aplicación y en CNN Chile Radio. Ahí donde ustedes necesiten, estamos listos para comenzar nuestra revisión de 30 minutos con las informaciones importantes del día. Partimos con los números que marcan el inicio de la jornada en el mercado local. Nos vamos a revisar los indicadores de esta mañana para la escena chilena. Con una caída de 0,35% cerró el IPSA en el día de ayer después del fuerte repunte superior al 1% que había tenido el martes. Ayer miércoles entonces fue una jornada de ajuste a la baja, pero la tendencia sigue siendo favorable para la Bolsa de Comercio local. Por otro lado, el dólar está en 952 pesos en el mercado chileno y la UF tiene un valor nuevamente para esta jornada de 39.485. No se ha movido de esos niveles durante los últimos días después del último dato de IPC que fue de 0%. Esos son los datos a nivel local. Echemos un vistazo a lo que está ocurriendo en los mercados internacionales en una jornada, la de hoy día, que tiene tendencia más bien negativa, pero no demasiado profunda en todo caso. En el Reino Unido, en Alemania, también en España, está transándose las bolsas en terreno negativo. Pero ayer, esto había comenzado más temprano, ayer en Wall Street ya se daban algunas señales de cierto pesimismo en las bolsas internacionales. Standard & Poor's cayó 0,28% en el mercado norteamericano. Por otro lado, el precio del cobre se disparó el día de ayer. $4.83, saltó cerca de 30 centavos. La razón muy puntual, específicamente lo que ha ocurrido con uno de los yacimientos mineros de Freeport, que tuvo que suspender sus faenas, uno bien importante en Indonesia. Un accidente que ocurrió allá obligó a paralizar funciones. Eso significa menos producción. Se entiende que va a afectar la oferta también de cobre y por lo mismo entonces es que se genera un impacto, pero que debe ser bien acotado y más bien temporal entonces este repunte en el precio del cobre a nivel internacional. Por otro lado, el petróleo cerrando en $64 con cierta tendencia a la baja, lo que destaca en esta jornada a nivel internacional. Los indicadores para comenzar este día jueves 25 de septiembre. De los indicadores nos vamos ahora a revisar las portadas de los medios nacionales. Echamos un vistazo a titulares partiendo por el diario Pulso. ¿Les parece? Vamos a ver el suplemento de La Tercera para ver qué es lo que trae el día de hoy. Se destaca en el titular principal que los pagos de SQM y Albemarle a Corfo este año fueron menos de 10% de lo que aportaron en 22%, en 2022 digo, y 2023. Este año entonces se pagan menos del 10% de lo que se había entregado antes. No es tan extraño en todo caso, considerando que en aquellos años se habían registrado niveles récord en el precio de este mineral y de esa forma entonces se habían alcanzado altísimos niveles de apoyo desde el punto fiscal al Estado. Los pagos de ambas empresas a Corfo se redujeron en casi 50% solo en el primer semestre de este año. Es el titular principal que destaca Pulso esta mañana. En total, entre enero y junio, SQM y Albemarle pagaron $149 millones a Corfo por este arrendamiento en el salar de Atacama y, como decíamos, es muy distante a lo que había ocurrido en los años anteriores. Otro de los titulares, sigamos revisando un poco más abajo, aparece una fotografía también para reflejar lo que está ocurriendo en el control de Cementos Biobío. En materia de negocios, la belga Carmeus asume el control de Cementos Biobío y renueva su directorio. Además, lo destaca así Pulso. Segunda licitación de nueva modalidad de FONASA. Los expertos ven que los cambios implican mayor costo fiscal. Lo destaca también Diario Pulso en sus titulares. Y en otro tema, la chilena que va a liderar el millonario patrimonio del Family Office, del padre de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Aparece en esta historia
esta chilena que va a tener un rol bien relevante manejando cientos de miles de millones de dólares. Bueno, es lo que destaca también Diario Pulso en uno de sus titulares del día de hoy. Se llama Valeria Alberola, la chilena que va a liderar este millonario patrimonio. Son más de 40.000 millones de dólares los que maneja la oficina familiar de Mike Bezos, según detalla Bloomberg, y que recoge Pulso en su portada el día de hoy. Los titulares quien trae esta jornada. Revisemos otro de los temas del día. Nos vamos ahora al Diario Financiero para revisar la portada de hoy del DF a través de su sitio web. Ahí está desplegada ya en pantalla con un tema bien interesante, aunque quizás curioso para el nivel que está viviendo las finanzas públicas chilenas. De acuerdo a esta crónica del Diario Financiero, el gobierno está preparando un proyecto de ley que lo que busca es aumentar o acumular más bien mayores fondos soberanos, aumentar el ahorro, en definitiva, del Estado. La iniciativa era un compromiso de la reforma previsional, pero a juicio de los expertos se ve poco probable por la estrechez de las finanzas públicas. Claro, porque para que haya ahorro finalmente en estos fondos soberanos se requiere también que haya superávit fiscal. Fue lo que ocurrió a comienzos de este siglo con el boom del precio del cobre. Eso permitió que cada año hubiese superávit y se fueran acumulando miles de millones de dólares que luego sirvieron para enfrentar algunas emergencias. Pero la situación ahora es muy distinta y por eso se ve difícil entonces que se pueda avanzar en una iniciativa de esta naturaleza, generando cambios digamos, de largo plazo y en los criterios para poder avanzar a la inyección de mayores recursos en los fondos soberanos que, por el contrario, se han ido vaciando en el último tiempo, sobre todo en el contexto de la pandemia. Y hubo un proceso bien fuerte de retiro de esas reservas. Otro de los titulares destacamos más abajo. Ayer hicimos nuestra edición de Agenda Económica desde el Investors Day de Credit Corp Capital y en ese encuentro hubo varios paneles bien interesantes. Uno de ellos estuvo protagonizado por líderes de grupos empresariales chilenos. Los Larraín Mate, Cueto y Saída analizan el momento de los negocios en América Latina en este espacio y destacando que ven buenas oportunidades en el mercado chileno, pero también que hay que tener coraje, digamos, ¿no? Lo decían con otras palabras, para poder realizar inversiones acá en América Latina, dado el escenario de cierta inestabilidad política que se ve o de inestabilidad también económica. Otro titular, el CEO de AFP Cuprum insiste en que la licitación de stock tendría efecto sobre la rentabilidad, es lo que trajo también parte de los paneles que se discutieron ayer en este espacio organizado por Credit Corp Capital. Y nos vamos por último al titular del diario Mercurio. Lo revisamos rápidamente porque Dorothy Pérez participó en un seminario organizado por el CEP, en un conversatorio más bien, organizado por el Centro de Estudios Públicos, y allí hizo un diagnóstico bien crudo respecto a la situación del mercado del trabajo en el sector público. Y también sobre cuál ha sido la estrategia que se ha implementado. Un foco en lo práctico es lo que trató de imponer Dorothy Pérez, y se refirió también a algunas de las modificaciones que impulsó al asumir el cargo de Contralora General de la República. Había más caciques que indios, dijo en una de las intervenciones, para graficar cómo una modificación de los equipos y una reestructuración le permitió contar con más personas a cargo de la línea de fiscalización, y es lo que ha redundado entonces en los avances de fiscalización tan importantes que ha hecho Contraloría en el último tiempo. La revisión de beneficios que entrega el Estado a algunas personas es otro de los focos que pondrá Contraloría en el año 2026, estrategia que ya se está planificando. Dorothy Pérez asienta su doctrina, es lo que dice el Mercurio. Esta intervención bien interesante en el CEP dejó algunas ideas dando vuelta también de los desafíos que enfrentará el próximo gobierno en materia de reestructuración del sector público. Los titulares que revisamos a esta hora de la mañana, 8:10. Bien, y nos vamos a otro tema para revisar lo que ha ocurrido esta semana en el debate de la carrera presidencial. Un foco bien interesante surgió a partir de las declaraciones que hizo Antonio Walker, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien puso un énfasis distinto, una óptica distinta respecto a las políticas migratorias. Planteó Antonio Walker que el sector agrícola necesitaba efectivamente a los migrantes para poder desarrollar sus labores. Ante la escasez de mano de obra chilena, los migrantes cobran un rol muy importante en el sector, y por lo mismo planteaba que era necesario abordarlo con una mirada más estratégica para
evaluar la posibilidad, por ejemplo, de ciertos procesos regulatorios que permitieran contar con mano de obra para el sector agrícola que estuviese correctamente regularizada, aunque fuera de manera temporal. Eso abrió un debate a nivel de carrera presidencial incluso, porque los candidatos tuvieron que tomar definiciones al respecto. El presidente de los agricultores luego matizó sus dichos, lo que había planteado el lunes, pero de todas maneras este concepto de regularización quedó dando vuelta, insiste en una formalización laboral de extranjeros y propuso una regularización para quienes ingresaron como turistas y se quedaron trabajando de manera de no afectar el mercado del trabajo precisamente en el sector agro. Y es un tema súper contingente porque viene luego una temporada de cosecha también bien relevante, sobre todo en frutas y algunas de ellas muy importantes que han adquirido más relevancia en el último tiempo, como las cerezas, por ejemplo, donde según Walker se van a necesitar más de 300.000 personas para esa temporada de cosecha. Bueno, Antonio Walker se refirió a este tema ayer nuevamente. Como decíamos, matizaba en algo sus dichos, pero insistía en que era necesario mirar este tema con una lógica también desde el punto de vista productivo. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Como Sociedad Nacional de Agricultura estamos promoviendo la formalización del trabajador extranjero. A Chile se viene a trabajar con visa de trabajo, por eso hemos firmado un convenio con el Servicio Nacional de Migraciones para obtener la visa Mercosur. ¿Qué es lo que no podemos permitir? Tener inmigrantes en Chile que no tenemos su carnet de identidad, que no tenemos sus huellas dactilares, que no tenemos un reconocimiento facial. Tenemos que separar la paja del trigo, ¿no? Inmigrantes con visa de trabajo, ¿no? Y no podemos tener inmigrantes irregulares en Chile. Por eso estamos trabajando con el Servicio Nacional de Migraciones para hacernos cargo de un tema que es global. Palabras que tuvieron respaldo también en otras organizaciones. La multigremial, por ejemplo, de emprendedores ha planteado algo similar. Hay una discusión ahí entonces respecto a cómo poder avanzar en cierta formalización, es lo que enfatizaba la Sociedad Nacional de Agricultura, de aquellos migrantes que ya están en nuestro país y que vienen a trabajar. Claro, se generan fenómenos distintos también. Hay algunos inmigrantes bolivianos, por ejemplo, que vienen por temporada, trabajan acá en Chile y luego se vuelven a su país de origen. No es lo mismo a lo que ocurre con colombianos, venezolanos, haitianos o dominicanos que derechamente se establecen acá y muchos de ellos terminan trabajando ahí en el sector agrícola. El tema es que el asunto escaló a nivel político y permeó también a la carrera presidencial por ciertas definiciones de políticas migratorias mucho más restrictivas que han planteado algunos de ellos. Vamos a escuchar esas reacciones. Yanel Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi se refirieron a este tema ayer. Tiene que ver principalmente con el trabajo agrícola de la sexta y la séptima región, geográficamente hablando, y con personas de origen boliviano, que efectivamente todos los años vienen a trabajar en temporada a labores que para los chilenos ya no resultan atractivas. La pregunta de fondo de esto es ¿por qué no resultan atractivas? Realmente es un trabajo bastante rudo, expuesto al sol y que en general tiene una paga muy baja. Creo que lo importante es hacerse cargo de una realidad que existe y es la cantidad de migrantes que hay en Chile. Yo he escuchado aquí propuestas de cerrar fronteras, que está bien, pero eso no soluciona el problema que hoy día hay. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que ya se está haciendo. Hay un proceso de empadronamiento en el país desde el 2023 en curso, que lleva cerca de 200.000 personas empadronadas. Esto también está reportado por el INE. No vamos a abrir ninguna ventana a la inmigración irregular. Hay hoy día visas laborales y uno puede... teniendo la visa laboral, acreditando que el empleador va a pagar el gasto de venida, de salida y todo lo que requiere, y eso ha existido siempre. Hoy día, si quieren avanzar en eso, bueno, que se pongan eficientes en el gobierno, en el tema de las visas laborales. Pero eso es muy distinto a lo que ha señalado la candidata de gobierno, la candidata a la continuidad, de primero hablar de regularización y después hacer un cambio de concepto para decir empadronar, para luego regularizar.
Bien, nos vamos a ir a otro tema, 8:15, para hablar de algunos de los detalles que se conversaron ayer en el Investors Day de Credicorp Capital. Es la primera vez que se organizaba este evento acá en nuestro país para un grupo que ha ido creciendo por Latinoamérica, con presencia en 6 países, con más de 40.000 millones de dólares administrados. Sin duda se ha transformado en un actor bien relevante en la gestión de fondos. Y luego de que los retiros de fondos previsionales y los procesos constitucionales hubieran quitado cierto atractivo al mercado nacional, eso pareciera haber cambiado en el último tiempo, y hoy los ojos de los inversionistas ven de mucha mejor manera lo que está ocurriendo acá en Chile. La fuerte alza de la bolsa o las perspectivas de inversión van cambiando de alguna manera ese escenario. Elizabeth Acosta, la siguiente nota, nos cuenta qué fue lo que se conversó ayer. El sistema de pensiones latinoamericano atraviesa cambios estructurales. En el Investor Conference de Credicorp Capital, representantes de las AFP discutieron sobre la situación de algunos países. En el caso de Perú, Colombia y Chile, las reformas avanzan en distintas etapas. En este marco, surgió el debate sobre la implementación de los fondos generacionales. Porque la verdad es que los fondos generacionales conceptualmente son una gran solución. Son una gran solución porque permiten armar portafolios de largo plazo y sacarle el máximo rendimiento, el máximo potencial. En Colombia, la reforma establece fondos generacionales para los afiliados regidos bajo la nueva ley y multifondos para los que no. En Perú, en cambio, el escenario para esta modalidad se presenta con mayor dificultad después de los múltiples retiros de fondos. Sin embargo, ya se imagina que un sistema que tiene una inestabilidad jurídica tan alta con los retiros, es imposible comenzar a tener una discusión de fondos generacionales. En torno a estos nuevos regímenes de inversión, también se discutió su impacto y sostenibilidad en los países. Yo partí diciendo que estamos en un momento crucial y yo creo que la sostenibilidad del sistema sin duda se va a jugar en parte a cómo quede regulada esta reforma y a cómo quede implementada. Y yo creo que ahí algunos tenemos bastante responsabilidad en eso y esperamos hacerlo y estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso pueda ser así. Y que yo creo que al final, siempre cuando me preguntan, bueno, ¿de qué depende la sostenibilidad? Va a depender de que tengamos un sistema que dé pensiones que le permita a las personas vivir bien, ¿no? Y eso es muy, muy importante que lo tengamos siempre presente. Dentro del Perú, realmente la reforma más relevante es una reforma laboral, porque al final de cuentas 70% de la población está completamente fuera de un sistema de cobertura previsional. Ese debería ser el reto más grande que tengamos como país, como gobierno, de ver cómo podemos traer más de esa labor que está en la informalidad a la parte formal, o de lo contrario, buscar un sistema que funcione de ahorro previsional o conciencia previsional en el lado de la informalidad. Para hacerlo viable hacia futuro, pues claramente tiene que haber reformas paramétricas que incrementen la edad de pensión, por lo que decías, pues cada vez los colombianos, al igual que todos los países del mundo en general, las personas viven más tiempo. Hablamos también de los retiros y del daño que estos generan, esperando también que en Chile no se repitan, pero al final todos sabemos que lo importante también en el mercado de capitales es la discusión de un potencial retiro. El cuarto retiro fue el más dañino en Chile, siendo que no se hizo. Hacer negocios en la región también fue un tema de discusión en los paneles. Y cuenta esta región, este continente, con un potencial energético renovable extraordinario. Por lo tanto, si uno ve esa película, tiene una oportunidad gigantesca. Si estamos acá y donde sigo creciendo, si pudiera seguir creciendo tan cerca como en Estados Unidos, en Europa, a lo mejor lo haríamos. Pero dado que estamos acá y dado que hacemos negocio en Sudamérica, en países emergentes, parecía ser que hemos desarrollado un músculo con ciertas habilidades para saber movernos en estas aguas. En definitiva, eso también permite que grupos o multilatinas que operan en todos estos países, como puede ser el caso del grupo nuestro, tomen esas oportunidades. ¿Por qué? Porque están más preparados para esa volatilidad, están más preparados para tomar esas oportunidades, crecer. Otra de las conclusiones de esta cita es que la fuerte alza del IPSA y mejores proyecciones de inversión responde en buena parte a un eventual cambio de sector político en la moneda desde marzo. Lo mismo dicen todas las encuestas. 8:20, nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica AM.
Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica AM8.21 y vamos a ir a la entrevista de esta mañana para abordar algunos de los detalles del último caso de colusión que se ha conocido en la economía nacional. Tiene que ver con lo que planteó la Fiscalía Nacional Económica esta semana, que denunció ante el Tribunal de Libre Competencia la colusión entre empresarios y ejecutivos de estas empresas en torno a la industria de procesamiento de centolla, con un impacto directo en miles de pescadores artesanales, sobre todo en el extremo sur del país. Vamos a conversar del tema junto al subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien nos acompaña esta mañana. Bienvenido, subsecretario. Hola, Sebastián, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Subsecretario, bueno, otro escándalo más de colusión, el que ha destapado la Fiscalía Nacional Económica, que ha entregado antecedentes a la primera vista al menos bien importantes, contundentes sobre coordinación entre estos actores en la industria procesadora. Primero, una mirada general, ¿qué opinión tiene usted sobre estos antecedentes que se han conocido, subsecretario? Bueno, a nosotros nos corresponde, como regulador pesquero en esta materia, obviamente no adelantar juicios. Sin embargo, hemos visto con mucha preocupación la formulación de cargos que hace la Fiscalía Nacional Económica, porque los antecedentes que acompañan son antecedentes que se observan bastante contundentes, y esperamos que el proceso que finalmente va a realizar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia arroje claridad, y si existen responsables, estos sean debidamente sancionados, porque los afectados aquí no son los que normalmente conocemos en la colusión, no son los consumidores finales, sino que es los que están antes en la cadena productiva, que son los que abastecen los pescadores artesanales. Exacto, porque aquí lo que se entiende es que hubo una coordinación de estas empresas en el precio que fijaban para comprarle a los pescadores artesanales. Cuéntenos, para dimensionar el efecto que esto tiene, ¿cuántas familias, por ejemplo, o pescadores se dedican a la captura de centolla allá en el extremo sur? En Magallanes la principal actividad pesquera extractiva es efectivamente la centolla. En total hay algo más de 850 embarcaciones inscritas en Magallanes. De esas, 574 están dedicadas a la pesquería de la centolla, y anualmente alrededor de 400 son las que salen a realizar faena. Una embarcación centollera normalmente tiene 5 tripulantes, y bueno, además del armador de la embarcación, que es el propietario, que no necesariamente es también tripulante de la embarcación. Entonces, estamos hablando de núcleos de entre 5 y 6 personas por embarcación. Podríamos especular que alrededor de 2.000 familias podrían estar asociadas a esta. Es una buena forma de dimensionar entonces el impacto, porque como usted bien explicaba, el daño directo, digamos, no estaba generado a los consumidores finales. Mucha de esta carne de centolla, de hecho se iba a mercados internacionales, sino que el efecto está directamente aguas abajo en aquellos que realizan la tarea más dura, que es de capturar precisamente esta centolla. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes el efecto que esto pudo haber tenido para esos pescadores, subsecretario? Es tal como tú señalas, Sebastián. Aquí el 96% de la captura de centolla se envía a mercados internacionales, principalmente Estados Unidos y China. Y es un producto de alto valor, y por lo tanto eso compensa, o debería compensar en parte, la enorme dificultad de la faena de pesca de centolla que representa para el pescador artesanal. Solo quiero hacerte presente que la zona de pesca de la centolla en Magallanes son alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados en los que se desarrollan estas faenas, y representan muchas veces 24 o 48 horas de navegación para llegar a la zona de pesca desde las zonas de desembarque o desarpe. Entonces, son pescadores artesanales que muchas veces pasan meses sin volver a sus domicilios. Tienen que hacer, duermen en sus propias embarcaciones o desarrollan pequeños campamentos, condiciones duras de extracción, y uno esperaría que obviamente esto sea compensado con un precio justo. Claro que sí. Subsecretario, ¿es posible hacer una estimación del efecto económico que esta eventual colusión haya tenido en estos grupos de pescadores?
La propia Fiscalía hace algunas estimaciones, sin embargo, yo preferiría no adelantar cifras sobre ese punto, ya que son estimaciones de la entidad que investiga y acusa, y le va a corresponder al Tribunal de la Libre Competencia finalmente verificar primero si la colusión se materializó entre estas siete empresas y cuál es la envergadura total de ese Sí. recurso. Lo que sí le puedo señalar es que normalmente el valor de compra de este producto ha fluctuado entre los 8.000 y 12.000 pesos el kilo cuando se ofrece a los pescadores artesanales. Ajá, de acuerdo. De todas maneras, bueno, lo que se castiga, lo que se sanciona es la conducta en sí misma, ¿no? La conducta de coludirse con otros actores para generar un perjuicio al libre mercado, a la libre competencia, más allá del efecto económico, digamos, ¿no? Pero la envergadura es bien importante para dimensionar los efectos sociales que esto tiene también. Hay que tener en consideración que si vemos los datos desde el año 2006 en adelante, nunca se ha extraído menos de 2.000 toneladas y hay ocasiones en que se ha llegado incluso a las 5.000 toneladas. Los últimos 5 años la cifra se sitúa entre las 3.000 y 4.000 toneladas en general. Esa es la envergadura de la captura que se realiza y como te decía, esta captura está relacionada a alrededor de 400 embarcaciones anualmente. También interviene aquí otro actor también es otro actor artesanal, que son las lanchas acarreadoras, que se mueven a los lugares donde se está realizando la pesca y llevan finalmente el producto a las plantas de proceso. Es otro tipo de embarcaciones artesanales que permiten, digamos, la mantención de este recurso en mejores condiciones y permite mantener las tripulaciones trabajando en estos territorios. De acuerdo. Por cierto, uno de los temas por los que probablemente esto todavía tiene una repercusión acotada todavía en la región, es porque estamos en el periodo de pesca y por lo tanto gran parte de las tripulaciones afectadas están en el periodo más importante de captura que dura hasta octubre-noviembre y por lo tanto en diciembre los vamos a tener de vuelta en Punta Arenas o Puerto Williams. De acuerdo. Subsecretario, lo último, desde la Subsecretaría de Pesca han planteado o han trabajado sobre la base de estos antecedentes algún tipo de plan de fiscalización respecto a lo que está ocurriendo en esta industria, su funcionamiento para garantizar de mejor manera los legítimos intereses de los pescadores de Centolla? Por cierto, la subsecretaría tiene más bien una función reguladora de dictación de normas, por lo tanto, esto nos lleva obviamente a revisar si la normativa regulatoria que tenemos es una normativa completa o podemos agregar elementos que ayuden a controlar este tipo de situaciones. También nos hemos coordinado con Cernapesca, que es quien sí tiene facultades de fiscalización tanto en las plantas de proceso como en el desembarque, pero nuestra principal responsabilidad en este punto es, como decía, estos son pescadores que permanecen mucho tiempo en una zona aislada y por lo tanto están carentes de información respecto de los propios antecedentes que está aportando la Fiscalía. Entonces nuestro principal deber, creemos, es contactar a los pescadores artesanales y transmitirles transparentemente en qué consiste la acusación, cuáles son los riesgos. Esto genera expectativa, pero también genera temor, porque se instala también la amenaza de la actividad económica, que para ellos es una actividad de la cual dependen. Entonces es necesario transmitirles la información de manera transparente para que no se genere pánico en el sector artesanal. Claro que sí. Pero al mismo tiempo las expectativas sean acotadas. Tampoco perciban que a partir de esto va a haber un cambio sideral necesariamente. Probablemente, si el Tribunal de la Libre Competencia falla favorablemente a la Fiscalía, va a haber un cambio importante en los precios. Seguro. Pero obviamente eso va a demorar un tiempo. Bien, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, ha estado con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica AM. Gracias por el contacto, subsecretario, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián. Buenos días. 8:31, cerramos. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Ya comenzamos en Chile Radio en unos instantes. Que tengan un buen día.